Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros y me da mucho gusto Eric Calvillo, el socio líder de la industria de consumo en Deloitte Spanish Latin America, y Juan Carlos Molina, el director general de GS1 México. ¿Cómo están? Gracias por esta videollamada. Buenos días, muy bien, Rodrigo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte, estimado Eric. Hola, Juan Carlos. Igualmente. Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, y bueno, pues ya viene el Retail Day y es bien interesante sobre todo porque pues va a haber una discusión muy amplia. Ya estamos en la parte final del año en donde obviamente las ventas son la clave, viene el Buen Fin, en fin, las ventas de fin de año en general. ¿Cuál es la idea de la edición de este año y sobre todo cómo están viendo el panorama? Si quieres, comienzo contigo, Eric. Sí, gracias, Rodrigo. Esta es la sexta edición que hacemos del Retail Day y este año, a diferencia de los últimos dos, es un evento que ya es físico. Vamos a por fin reencontrarnos físicamente para compartir y discutir como lo hacíamos antes de la contingencia. Entonces tuvimos 2 años en formato híbrido y por fin estamos ya de regreso a nuestras instalaciones con un grupo de empresarios del sector, detallistas, productores, para presentar una serie de conferencias y pláticas, mucho espacio para hacer relacionamiento, mucho pues pensando siempre en ser un espacio que acerca a los participantes de la industria para que puedan discutir la problemática que se enfrentan, que como lo decías, no es poca, ¿no? En estos últimos meses. Claro, un escenario de alta inflación. ¿Dónde va a ser, por cierto, físicamente, Juan Carlos? Fíjate que Deloitte tiene unas oficinas, la academia de Deloitte está en la Torre Diana, cerca de Reforma. Son unas instalaciones muy bien ubicadas y muy bien realizadas y que nos han permitido que el evento del Retail Day lo hayamos hecho ahí 6 años, los últimos dos en pandemia, pero lo hemos hecho en ese lugar y es maravilloso. La verdad es que tiene el acceso es sencillo. El lugar está perfecto, es un muy buen lugar para hacer el evento con nuestros amigos de Deloitte. Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de estar ahí, además de que está muy céntrico en términos de la Ciudad de México. Es inspirador, digamos, porque sí que los espacios generan el diálogo y me parece que esa es una característica bien interesante de Deloitte. También me tocó ir a D University o Deloitte University En y Texas. muestra esta vocación en Texas, justamente, pues del conocimiento, ¿no? De generarlo y de plantear el diálogo, y en un evento como este, sin duda, así se va a lograr. Y en ese contexto regreso contigo, Juan Carlos, y preguntarte quiénes van a asistir. Tienen figuras bien interesantes de Meli, de Mercado Libre, de La Comer, etcétera. Es decir, Sí. el retail en línea, pero además también pues el comercio minorista físico, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver. ¿Qué otras figuras van a estar asistiendo? Fíjate que estamos muy contentos porque efectivamente tenemos un evento muy variado con diferentes actores. Va a estar Santiago García, que es el CEO de La Comer, dándonos una plática que se llama Innovación en la experiencia del cliente. La Comer está haciendo muchas innovaciones en sus diferentes formatos y la plática de Santiago nos va a llevar a entender cómo el cliente o el consumidor debería vivir esa experiencia. Luego tenemos una conferencia de un líder de supply chain, de Javier Serrano, y la conferencia se llama El reto de la cadena de suministro en tiempos difíciles. Hoy en día es todo un reto la cadena de suministro desde cualquier punto de vista, desde el barco, el tren, el camión, el hombre camión. Entonces, Javier nos platicará un poco de cómo librar en estos tiempos difíciles la logística. Luego tenemos un panel que se llama Atrévete a cambiar, la visión de una nueva generación de retails. En ese panel va a estar puras compañías, puras empresas innovadoras. Va a estar Tucane, va a estar CNA y va a estar Metaverso México, donde nos van a platicar cómo es que ellos ven esa visión de cambio, que es bien importante el día de hoy, en este presente tan incierto que vivimos, ¿no? Por último, vamos a tener una conferencia también de Alberto Caballero, que es el director de Marketplace de Mercado Libre. Efectivamente, no podemos dejar a un lado todo el tema del comercio electrónico. Hoy en día el comercio electrónico forma parte muy importante del consumo. Hay espacio para todos, hay espacio para el físico, hay espacio
para el virtual. Estamos convencidos de que esta plática también que nos va a dar Alejandro va a ser una gran plática. Y finalmente tenemos una plática con Mitch Joel, que es un transformador visionario de marketing digital, que se llama Disruption. Lo que esperamos en esta plática es justamente que nos ayude y que nos apoye en ese cambio que esperamos poder generar en todos los participantes. Hay que recordar nada más rapidísimo, Rodrigo, que GC1 es, en el ADN de GC1 está la innovación, están los proyectos, está la transformación digital y estas pláticas, todas estas pláticas que se van a dar el día del Retail Day, el 27, este jueves, van enfocadas mucho a eso, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de lo que logramos armar como panel de pláticas. La verdad es que está muy completo, ya me dieron ganas de verlo, estar con ustedes, sobre todo porque, por ejemplo, pues esto, ¿no? Es interesante ver la historia de la Comer o cómo le ha ido a CNA o el Metaverso México. La verdad es que eso desconocía, ya lo quiero entrevistar a Miguel para ver qué nos dice del Metaverso, pero sobre todo un año que ha sido retador y lo han sido, no diría un año, los últimos 3, y si me apuran desde el 2016, o sea, cuando primero tuvimos la señal del Brexit, luego gana Donald Trump y empieza a sacudir las estructuras, digamos, inerciales que había en el comercio internacional, etcétera, hasta hoy, ¿no? Una pandemia después, pero sobre todo ahora una invasión que ha puesto mucha tensión geopolítica sobre Europa y evidentemente un distanciamiento cada vez mayor entre China y Estados Unidos, que todo eso genera grandes oportunidades para México, por supuesto, pero también grandes retos en materia justamente de cadenas de suministro, de realineación de las mismas, etcétera. Entonces va a ser un evento bien interesante porque converge además pues todas estas nuevas tecnologías, por ejemplo el metaverso, ¿no? Cómo priorizarlo, cuánto invertir, qué tanto el ecosistema ya está o no está y qué tanto uno se debe anticipar, etcétera. Y por supuesto lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Eric, ¿qué estás viendo en este contexto en términos de las tendencias y patrones de consumo en el comercio minorista que tú entiendes muy bien? Sí, ha cambiado mucho desde, como dices, antes de la pandemia, durante la pandemia, a finales de la pandemia y ahorita. Estamos viviendo un contexto, como ya decías, bien complicado, ¿no? Inflaciones altas, tasas de interés. Entonces, en general, a los retailers o a muchos retailers, supermercados principalmente, en el 2020 fue un año bueno, muy bueno, porque pues todos estuvimos pues encerrados en nuestras casas, se aumentó muchísimo el consumo de alimentos, consumibles, perecederos y demás. Y 2021 fue también buen año para ellos, pero también un buen año para las departamentales especializadas que regresaban la gente ya a comprar y eso tuvo un buen impulso en las ventas. Hoy en 2022, perdón, y durante la pandemia, vimos muchas tendencias, como por ejemplo que la gente, los jóvenes querían pagar más o premiar a los detallistas, a los productores que hacían bien social con el medio ambiente y demás. Ahora que estamos de regreso en 2022, después de un muy buen año 2021 y con todas estas retos y complejidades en la economía, la verdad es que no ha sido el año que se esperaba y el 2023 pinta como peor que 2022. Entonces, vemos que, por ejemplo, los consumidores han empezado a ser más conscientes de su gasto, porque ya están preocupados por los niveles de inflación y, como decía, las tasas de interés. Entonces, ya no están invirtiendo o gastando lo que estaban haciendo antes, premiando este tipo de comportamientos como el medio ambiente, social, responsabilidad social y demás. Y hacia adelante muchos detallistas y productores están preocupados y siendo muy conservadores en sus pronósticos para el 2023. Claro, sí, es que, pues, digamos que tuvimos esta gran recesión en 2020 como consecuencia de la pandemia, una recuperación dependiendo del país en 2021. En el caso de México, pues no alcanzamos a compensar la caída del 8.3, crecimos prácticamente 4.9, 5%, y ahora este año 2%, es decir, asimétrico, y luego pues todo parece indicar que habrá en el mejor escenario una recesión suave, en el peor pues una recesión más complicada, en un entorno de alta inflación, pero sobre todo en un mundo frágil desde el punto de vista geopolítico. Debo hacer un corte, pero les pediría la bondad de su tiempo, Juan Carlos, Eric, para seguir platicando de este Retail Day, pero sobre todo de sus reflexiones que nos llevan al mismo en este 2022. Esta mañana
está con nosotros Eric Calvillo, socio líder de la industria de consumo en Deloitte Spanish Latin America, y Juan Carlos Molina, el director general de GS1 México. Y Juan Carlos, desde la óptica de GS1, ¿cómo se ha visto pues este tercer trimestre del 2022 y sobre todo cómo se dibuja ya el cuarto? Gracias, Eric. Rodrigo, fíjate que desde la óptica de GS1 venimos creciendo en número de asociados. Eso es bien importante porque como crecen los asociados y crecen nuestros productos, tenemos la gran oportunidad de darles a estos posibilidades de vender en el comercio detalle en el marketplace. Tuvimos un evento hace 15 días que se llamó Fábrica de Negocio, donde tuvimos la participación de más de 1,000 pymes que presentaron sus productos al retail, y eso tarde o temprano se van a ver esos productos en el retail en unos 6, 8 meses, o en el marketplace. Ahí también tuvimos pláticas. La verdad es que el trimestre ha sido muy bueno, el cierre del año se ve muy bueno. Insisto, creo que el mercado da para el retail y da para el e-market, para que todos convivan. Hemos encontrado y hemos identificado grandes oportunidades en productos nuevos, en productos mexicanos, en productos hechos con envases de responsabilidad social. Entonces, realmente creemos que el futuro del comercio en México está muy bien armado y tiene bases muy sólidas para seguir creciendo en base a estos componentes, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los socios en términos de los márgenes? ¿Cómo ha sido? ¿Han decidido incrementar precios? Yo, revisando con atención los resultados de algunas empresas grandes trimestrales, pues veo que muchos optaron por aumentar precios, bajaron volumen, pero mantuvieron e incluso crecieron los ingresos. En el caso de los socios de GS1, ¿qué decisión han tomado? Pues no es sencillo, ¿no? Si subes precio, a lo mejor pierdes participación de mercado, pero al mismo tiempo mantienes ingresos. Pero por otro lado, si ya ves que esto va para largo en términos del fenómeno inflacionario, pues dices, ni modo, pierdo mercado, pero mantengo, digamos, una empresa financieramente sana. ¿Qué ha pasado en ese sentido, Juan Carlos? Fíjate que la cadena de suministro ha sufrido mucho por el tema de la guerra, por el tema de la pandemia. Como tú bien sabes, los buques, los barcos les está costando mucho trabajo llegar a los puntos, a los puertos, y eso está generando que las materias primas se vayan para arriba. Efectivamente, nosotros lo que hemos estado identificando es que el fabricante lo que busca es mantener esos precios para lograr volumen. Sin embargo, también hemos encontrado que hay muchos fabricantes, sobre todo fabricantes pequeños, que no la están librando tan fácil y han tenido que incrementar sus precios a costa de volumen, ¿no? Finalmente, tenemos una aplicación que se llama Desabasto Cero, un producto que se llama Desabasto Cero, que mide justamente esa problemática. Y lo que hemos encontrado es que en el concepto de desabasto se mantienen los niveles relativamente controlados en cuanto a desabasto, ¿no? Pero sí han sufrido incremento de sueldos en base, o de incremento de costos en base a la problemática, sobre todo de la cadena de suministro. Claro, y un elemento adicional, Eric, es que buscan eficiencias, ¿no? Y esta se da, sobre todo pienso, la tecnología es en donde más rápido puedes tener resultados. ¿Y qué ha ocurrido en esa transición en términos de utilizar la tecnología no solo como canal de venta, que eso lo vimos sobre todo en 2020, como tabla de salvación para muchos negocios que tuvieron que avanzar muy rápido en su curva de adopción digital, de adopción de comercio electrónico, incluso los que ya estaban, que aquí entrevisté a algunos, decían, bueno, pues es que avanzamos en 5 años, más bien en unos meses lo que tenemos planeado en 5 años, pero también las eficiencias se dan en términos de la administración interna de la compañía a través de plataformas tecnológicas. ¿Ahí cómo las has visto, Eric? Sí, yo creo que en general ha habido inversión en ese tipo de plataformas. Sin embargo, mi percepción es que la inversión se ha dado más bien hacia afuera, o sea, lo que tiene que ver con los procesos que tocan al cliente, el abasto, la experiencia del cliente y demás. Porque ahorita, al ser una época, los últimos años, complicada, muchas compañías prefirieron invertir en esa parte para hacer esos saltos que comentabas y no tanto hacia adentro, porque eso
tiene poco impacto en lo que tiene que ver con el cliente. Claro. Entonces, me parece que la prioridad sí fue esa experiencia con el cliente, que no haya faltantes. Y también un poquito pensando en lo que platicaba de los incrementos en precios, no es tan sencillo para los retallistas y productores aumentar los precios porque pierdes, como dices, volumen. Entonces, habrá ciertos productos en los que sí sea más fácil aumentar el precio, pero habrá otros que son muy comparables con tu competencia. Y si eres el único que aumenta precios, entonces vas a quedar totalmente fuera de mercado y vas a perder la venta y salir con la competencia. Entonces, es un como juego de equilibrio, ver qué Claro. productos sí y cuáles no, para compensar ese incremento en costos que sin duda todos están viviendo, y más pensando en lo que se viene para el 2023, específicamente con el incremento en el salario mínimo. Sin duda. Y además, otro fenómeno que en Alemania creo que lo bautizaron como miniflación o algo así, que en México es relativamente común, ya lo habíamos visto en otros momentos y en otras crisis, que es pues no modificas el volumen, modificas las porciones y cantidades, ¿no? En ciertos productos de Claro. consumo, mantienes, digamos, el precio, pero lo haces más pequeño, alcanza obviamente menos de cara al consumidor, es, digamos, una manera de tratarlo de hacer creativamente para que el consumidor no vea un incremento de precios, pero claro, evidentemente, pues las porciones, etcétera, la mercancía en sí pues se hace menos, ¿no? Pero bueno, mantienen el precio y entonces hay como muchas estrategias que van ahí definiendo que resultan bien interesantes. Ya para cerrar, Juan Carlos, Eric, ¿cuándo es el Retail Daily específicamente? Para aquellos que nos están escuchando y viendo, ¿cómo pueden acceder a él? Sí, es este jueves 27, como decía Juan Carlos, va a ser en Deloitte University, en la Torre Diana. Y esta es una invitación personalizada que se ha hecho a nuestros Bien. clientes y asociados. Si alguien quisiera asistir, nos puede contactar a Juan Carlos o a mí en nuestras redes o en las páginas, y les podemos tramitar la invitación con gusto. Y pues, te esperamos, vamos a terminar con una comida, te invitamos a comer ahí Ya después de están. las conferencias. Es la parte clave, mi querido Eric. Además, las instalaciones son de primera. Les mando un abrazo, muchas gracias. Que estés Gracias, muy bien. Rodrigo. Gracias, gracias, y gracias a tu Gracias. auditorio. Te esperamos. Hasta Gracias. luego. Ahí escuchamos a Eric Calvillo, el socio líder de la industria de consumo en Deloitte Spanish Latin America, y a Juan Carlos Molina, el director general de GS1 México.